Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera y hoy les voy a mostrar cómo es viajar en colectivo y en tren porque vamos a visitar unos familiares en Kiryat Bialik. Vamos. Bueno, llegamos a la estación de tren. Les cuento algo sobre los autobuses acá en Ashdod. Primero que hay muchas líneas, van por todos los barrios, algunos más directos, otros menos, con una buena frecuencia. Sale 5,50 shekels el pasaje único, y a tener en cuenta que cada tanto sube un inspector a pedirles la tarjeta. Y esto porque les cuento, los que me han visto en Instagram ya saben que ayer tuvimos un episodio medio violento donde subió un inspector. Nosotros estábamos por bajar a nuestra parada. Se ve que el inspector notó que nosotros bajamos rápido, paramos rápido porque estábamos por perder la parada. Íbamos Uy, Ana y yo, y primero se levantó Uy, que Uy no habla nada de hebreo ni inglés, y le dijo algo a Uy, y Uy le dijo Lo Ibrit, no hablo hebreo. El inspector empezó a gritar, se enojó mal, empezó a gritar palabras que no entendíamos, y resulta que bueno, nosotros queríamos bajar porque estamos en nuestra parada. Y en ese momento se puso muy violento el inspector, me agarró a mí del brazo, y empezó a gritar, obviamente, cosas inentendibles, muy enojado, muy violento, y en un momento empezó a gritar police. Bueno, ahí nosotros intentamos bajar, siguió gritando y nada, resulta que en ese momento no pude entender las palabras que me decía porque estábamos todos muy consternados y no entendíamos nada. Pero bueno, resulta que si era un inspector, tiene una remera blanca, la verdad que nunca nos dimos cuenta que era un inspector. Y nada, fue un episodio bastante extraño, bizarro, violento. Pero bueno, ya pasó y ya sabemos ahora. Hoy pasó de vuelta el inspector y le pudimos mostrar la tarjeta sin ningún problema. Así que para que lo tengan en cuenta si están acá en Israel y por Ashdod. Lo interesante de los colectivos de acá es que paran en todas las paradas. Cuando subís al bus te dice el número de bus y te va diciendo por parlante cada una de las paradas. En la estación de tren puedes comprar el ticket con tarjeta de crédito o con la Rapcab, la sube, digamos, de acá del país. Podés pagar como si fuera en los trenes argentinos. Pasás la tarjeta en la entrada y la pasás a la salida y te descuenta al final el ticket de la distancia que hiciste. Un dato interesante y pintoresco del lugar es que hoy empieza Pesaj, las Pascuas judías, y en el camino, cuando veníamos con el colectivo, vimos en varios lugares, estaba lleno de ortodoxos en las calles. Cuando empiezan Pesaj tienen que quemar toda la comida que tienen porque no es para Pesaj, entonces tienen que quemarla, tirarla, además de tirar toda la vasija que la tienen que cambiar, los platos, las ollas, todo. Bueno, resulta que en este viaje vimos un montón de quemas de comida y de cosas. La verdad, bueno, al menos eso es lo que nosotros entendemos, porque vimos un montón de fogatas en descampados, un montón de ortodoxos, y entendimos que estaban quemando toda la comida y todo lo que no iban a utilizar para Pesaj. Lamentablemente no lo pude filmar porque pasó todo muy rápido y estábamos arriba del bus, pero fue muy interesante verlo. El viaje fue muy lindo, duró 3 horas aproximadamente todo el viaje. Ahí nos dimos cuenta que nos cruzamos casi todo el país de sur a norte, tuvimos que hacer una combinación en el medio. Es un tren que va bastante lento, no son esos trenes rápidos, y para en varias estaciones, pero el viaje es muy cómodo, los asientos son cómodos, tiene enchufes para poder cargar los aparatos electrónicos. La combinación es bastante clara, los anuncios están en hebreo y en inglés. La página donde sacamos los tickets o vemos cómo son los horarios de los trenes, la página del tren de Israel, es muy clara, te dice el número de tren, cuánto tarda en cada parada, así que es todo muy claro. El único problema que tuvimos fue en la combinación, que como era prefiestas y era uno de los últimos trenes que recorría el país, venía bastante lleno y bueno, costó un poco subirnos, pero nada, después la gente se fue bajando en las siguientes paradas y viajamos sentados sin ningún problema. El viaje en total nos salió 48 shekels, la verdad que estuvo muy bien. Espero que les haya gustado el video, nosotros nos vemos en el próximo. Síganme en todas las redes y suscríbanse al canal.